Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a esta plática acerca de la ley de extinción de dominio y su relevancia para la industria de las rentas vacacionales. Yo soy Fausto Bañuelos, soy socio director del despacho Nexum Sau. Nosotros somos un despacho especializado en derecho preventivo. De hecho, creo que somos el único despacho especializado en derecho preventivo en México. No tenemos una cultura de la prevención todavía muy desarrollada en ningún área en específico. Y el derecho preventivo es un área muy nueva, de reciente surgimiento, que tiene como misión el minimizar los riesgos de los problemas legales derivados de tener una estructura legal deficiente. Normalmente todos estamos orientados en el litigio y casi nadie está orientado en la prevención. El día de hoy precisamente vamos a hablar de la ley de extinción de dominio y pues esto tiene todo que ver con el tema de la prevención. Esta ley es un poco nueva, es del año pasado, de 2019, y pues les vamos a estar trayendo los puntos más relevantes de esta ley, cómo es el proceso de extinción de dominio, y al final estaremos hablando un poco de las estrategias que tenemos para minimizar los riesgos derivados de esta ley. Vamos a hablar un poco de los elementos esenciales que componen esta ley de extinción del dominio, un poco de sus antecedentes y de las cosas que tenemos que contemplar. Como se imaginarán, es una ley un poco amplia. La acción de extinción de dominio es un poco compleja por cómo quedó plasmada en la ley. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible y de tal manera que sea fácil de entender. El artículo 3 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio nos habla primero de qué es la extinción de dominio, porque eso es lo primero a determinar. La extinción de dominio es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a que se refiere la presente ley, declarada por sentencia de la autoridad judicial sin contraprestación ni compensación alguna para su propietario o para quien se ostente o comporte como tal, ni para quien por cualquier circunstancia posea o detente los bienes. Entonces estamos hablando de que esta acción de extinción de dominio tiene como resultado el que se extinga la propiedad que se tiene sobre bienes. No son solamente inmobiliarios, pueden ser bienes de cualquier naturaleza. Ahora recordemos que la propiedad privada es un derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y este derecho es originario del Estado, es decir, la propiedad originalmente, el primer dueño de toda la propiedad de nuestro país es el gobierno, es el Estado. Y a través de la Constitución se contempla que los particulares puedan tener propiedad privada. Entonces, a este derecho es al cual se aplica la extinción de dominio sobre bienes en concreto. Entonces, en el artículo 3 es donde tenemos primero la definición de qué es esta acción de extinción de dominio. Ahora bien, este artículo 3 está ligado al artículo 22 constitucional. En este artículo, que también contempla los derechos o las garantías del debido proceso de seguridad jurídica, se habla un poco acerca de esta acción de extinción de dominio. Nos dice cosas muy importantes porque van a ser las coordenadas con las cuales se llevará esta acción. Primero nos dice que esta acción se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional, es decir, un juicio, de naturaleza civil y que será autónomo del penal. Aquí tenemos el primer tema, que es un tema de discusión profunda. Nosotros tenemos un delito que es el delito precedente. Es el que le da origen a la acción de extinción de dominio. Ese delito pues se persigue a través de un proceso penal que es iniciado por el Ministerio Público. Pero aquí lo que nos dice el artículo 22 de la Constitución es que el Ministerio Público se va a separar de ese proceso penal y va a ir ante un juez especializado en materia civil y va a iniciar una acción de extinción de dominio que va a ser autónoma del penal. En la realidad no puede ser autónomo porque pues está ligado, su origen es un delito, ¿no? Sin embargo, la ley lo contempla como un proceso distinto. ¿Qué implica que sea autónomo? Pues implica que muy seguramente este civil va a acabar antes que el penal. Pero si acaba antes, entonces puede ser que en el penal tengamos una sentencia en donde se diga que no somos culpables. ¿Y qué pasa en ese caso, no? Eso lo hablaremos más tarde porque sí es un tema de discusión.
Ahora bien, continuando con este artículo 22 constitucional, ahí se nos dice que a toda persona que se considere afectada se le deberá garantizar el acceso a los medios de defensa adecuados para demostrar la procedencia legítima del bien sujeto al procedimiento. Entonces el artículo 22 constitucional nos habla de que si el bien tiene procedencia legítima, entonces probablemente se podrá terminar con la acción de dominio. Sin embargo, ya en la instrumentación en la Ley Nacional de Extinción de Dominio, pues cambió un poco la cosa. Ahora, antes de continuar con estos elementos, les vamos a explicar brevemente cómo funciona esta acción de extinción de dominio. Esta comienza con una solicitud de extinción de dominio, que esa la hace el Ministerio Público, y esa solicitud la hace respecto de ciertos bienes. Normalmente los bienes más afectos por esta ley pues van a ser los bienes inmuebles, las propiedades. Este Ministerio Público investiga un delito, considera que un bien está ligado a ese delito y por eso va y de forma separada realiza ante un juez civil la solicitud de la extinción de dominio y entonces esta solicitud, este proceso jurisdiccional lo va a llevar un juez especializado en materia civil y va a determinar él si la acción es procedente o no. Esto implica si se va a extinguir o no. Ahora, la extinción de dominio tiene varios elementos. El primero es la existencia de un hecho ilícito. ¿Esto qué quiere decir? Pues que haya habido un delito que dé origen a esta acción de extinción de dominio. Parece un poco obvio, pero no lo es. Si no hubiera un delito, el Ministerio Público no puede ir a solicitar que se extinga el dominio sobre un bien. Después tenemos la existencia de algún bien de origen o destino ilícitos. En este punto vamos a hacer una pequeña pausa. Todo este tema de la acción de extinción de dominio está ligado a un tema internacional. Muchos podrían creer que es un tema del momento de la administración actual, pero no es así. Este es un tema que viene por exigencias que tiene México a nivel internacional y presiones muy fuertes que tiene de parte del GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, y de una serie de tratados que tenemos firmados para combatir el delito del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo. El delito del lavado de dinero está muy cercanamente relacionado a la acción de extinción de dominio y este delito es cuando se utilizan bienes, derechos o recursos de origen ilícito y se les hace pasar por lícito. Es fácil entender este delito puesto que el dinero que tiene un origen ilícito, pues sus dueños lo van a querer usar para los mismos fines ilícitos que hacen, pero también lo van a querer usar para comprar propiedades, coches, poner empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está muy ligado un bien con su origen. Toda la ley y toda la estructura que tenemos actualmente tiene por objetivo el limitar y el perseguir estos delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y algo que se le observó a México en la evaluación mutua que nos hizo el GAFI en 2018 fue que México no perseguía este delito de lavado de dinero, solamente perseguía el delito precedente, es decir, el que le dio origen, pero que también no realizaba embargos, no realizaba incautación y no realizaba extinción de dominio. Estas tres cosas, del embargo, la incautación y la extinción de dominio, también son fuente de confusión con la nueva ley. Hablaremos un poco de ello más adelante. Entonces, precisamente por eso, esto es un elemento de la extinción de dominio, la existencia de algún bien con origen o destino ilícitos. El lavado de dinero puede estar entre las dos partes. El tercer elemento es el nexo causal entre el hecho ilícito y el bien de origen o destino ilícitos, que es cómo se unieron. El nexo causal es una cosa muy penal y sin nexo causal no hay delito. Entonces es un elemento muy importante, ¿no? Cómo se vincularon. Y después tenemos el conocimiento que tenga o que debió de haber tenido el titular del destino o del origen del bien ilícito. Y también este elemento es muy muy esencial porque no se tendrá por cumplido cuando se acredite que el titular estaba impedido para conocerlo. Es decir, la acción de extinción de dominio no procederá si el titular no pudo haberse enterado o no tenía forma de saberlo. Es un tema complejo porque probar un negativo es difícil. ¿Cómo pruebas que no sabías? Entonces es complicado. Por otro lado, pues el Ministerio Público tendrá que probar que sí sabías o que estabas consciente de esto. Entonces, como pueden ver, la acción de extinción de dominio es un ciclo que empieza con un hecho ilícito, que después sigue con un bien de origen o destino ilícitos, que va a ser utilizado
para un destino también ilícito o un destino que puede parecer lícito, pero que al final del día tiene un efecto en el patrimonio de la persona que tiene ese bien, y pues eso es lo que persigue la autoridad. Esos son los elementos que componen a la acción de extinción de dominio y pues son elementos sencillos. Ahora bien, ¿qué delitos están contemplados dentro de la acción de extinción de dominio? Antes de la reforma de 2019, solamente se contemplaban 3 delitos, más o menos, porque son 3 categorías de delitos, pero era el narcotráfico, el secuestro y la trata de personas. Entonces, antes hablábamos de que pues solamente los delincuentes muy grandes, ¿no? de las grandes bandas de la delincuencia organizada, pues tendrían este tema de la acción de extinción de dominio. Sin embargo, aún con la ley pasada, llegamos a ver en el despacho algunos casos en los cuales, precisamente el último que vimos con la ley pasada, era una propiedad que estaba rentada en Airbnb y en la cual hubo un tema de trata de personas. Y se le aplicó extinción de dominio y se extinguió el dominio de la propiedad. Le fue quitada al propietario, el propietario la perdió. Esto fue con la ley anterior. Con la ley nueva, pues es mucho más preocupante este caso. Por eso el tema es de relevancia, o sea, el riesgo no es menor, ¿no? Es bajo. ¿Qué delitos se contemplan? Ya son muchos. Acuérdense que dijimos que eran 3, ahorita son muchos más. El primero, pues, es terrorismo. Luego tenemos acopio y tráfico de armas, tráfico de órganos, corrupción de menores o incapaces, delitos en materia de trata de personas, están relacionados, secuestro, contrabando y equiparables, defraudación fiscal, ojo porque es muy importante. Tenemos también el caso del 69B de los EFOS y los EDOS que pueden caer en un tema de delincuencia organizada. Los EFOS son las entidades que facturan operaciones simuladas y los EDOS son las entidades que deducen operaciones simuladas. Estamos hablando de los factureros. Hay una cuantía, claro, o sea, es a partir de cierta cuantía. Sin embargo, si una empresa, por ejemplo, utiliza los servicios de una facturera y hay un tema de defraudación fiscal, pues puede haber también un tema de delincuencia organizada y puede haber también un tema de extinción de dominio. Entonces, como pueden ver, se complica mucho la situación porque sería un tema penal con muchas aristas, con varios delitos y un tema de extinción de dominio. Y a lo mejor en el curso de este mismo proceso también haya aseguramiento de cuentas, por ejemplo. Entonces, si no tienes recursos para defenderte, pues es cuando se empieza a poner complicada la situación. Tenemos también delitos en materia de hidrocarburos, el famoso huachicol, delitos contra la salud, narcotráfico, narcomenudeo, etc. Delitos por hechos de corrupción, encubrimiento. Estos últimos 2 van a estar muy en el ojo de la autoridad, ya están en el ojo de la autoridad y no solamente nacional, internacional. Precisamente en estos meses hemos tenido el caso de un famoso expolítico que fue recientemente extraditado a México y que es todo el tema de Odebrecht y que es un tema que tiene que ver con lavado de dinero principalmente, pero por corrupción. Entonces el delito de lavado de dinero no solamente está ligado al narcotráfico como pensamos y como vemos en la tele y en todas estas series, sino que también puede venir de la corrupción. Si un funcionario público desvía recursos o recibe sobornos, pues el origen de ese dinero es ilícito. Luego entonces lo que haga con ese dinero pues también va a estar tintado por esa falta de licitud. Tenemos robo de vehículos como delincuencia organizada, recuérdenlo, recursos de procedencia ilícita y extorsión. Estos últimos 2, bueno, el recurso de procedencia ilícita es lavado de dinero y la extorsión pues también cuando es delincuencia organizada. Recordemos que todos estos delitos son cuando se configuran como delincuencia organizada, que tiene también sus propias aristas, porque tenemos una ley especializada en la materia. Ahora bien, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. En todo este tema del lavado de dinero, que es un tema que también manejamos a nivel de especialización aquí en el despacho, de hecho yo estoy certificado como oficial de cumplimiento por la Comisión Nacional Bancaria de Valores en todo el régimen de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Existen 2 grandes áreas en este régimen. Las entidades financieras, que son los bancos, primero que nada,
las casas de bolsa, los centros cambiarios, las casas de cambio, las SOFOMS, las AFORES, las compañías de seguros y fianzas, todos los que están en el sistema financiero mexicano. Esa es una parte que está muy normada, cada sector tiene su ley específica y hay disposiciones de carácter general para cada una de las entidades. Y por el otro lado tenemos al de las entidades que realizan actividades vulnerables. Curiosamente en estos días, o coincidentemente más bien, salieron los resultados de la encuesta nacional de riesgo que se hizo en 2019 y es la segunda que hacemos, la primera se hizo en 2016. En ese momento se midió el riesgo en las entidades del sistema financiero y se midió el riesgo también en las entidades que realizan actividades vulnerables. Estas entidades que realizan actividades vulnerables están en el artículo 17 de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también conocida como la Ley PIORPI o Ley Antilavado, para mayor facilidad. Y ese artículo 17 tiene 16 fracciones, son muchas actividades y de hecho en cada fracción pudiera haber varias, ¿no? Están los juegos con apuestas, las tarjetas de servicio prepagadas, metales y joyas preciosos, blindajes, venta de vehículos terrestres, marítimos y aéreos, están casi todas las actividades inmobiliarias, el desarrollo, la compraventa, el arrendamiento, está el mutuo, préstamo o crédito simple como tal, está la fe pública, están los notarios obviamente y los corredores, están los agentes aduanales también y pues hay algunas otras por ahí. En esta encuesta nacional de riesgo del 2016, las que tenían el riesgo más alto era la compra y venta de vehículos, el mutuo, préstamo o crédito y la transmisión de derechos sobre inmuebles. Entonces, curiosamente, esa parte inmobiliaria estaba en riesgo alto, pero el tema del arrendamiento de inmuebles estaba como riesgo bajo o medio. Sin embargo, la renta vacacional no es un arrendamiento como tal, es un hospedaje temporal. Eso es uno de los grandes temas que hemos tratado al interior de la asociación y es, pues, ¿qué es este servicio? ¿No? Es un arrendamiento corto, es un hospedaje temporal, depende mucho del Código Civil, pero en la mayoría de los estados se configura como un hospedaje temporal. Entonces, como tal, debería de tener riesgo bajo para el lavado de dinero, pero tiene riesgo alto para el tema de la extinción de dominio. Entonces, es algo que vamos a tener que tener muy en cuenta para esta tercera sección de este breve curso de extinción de dominio, en el cual vamos a hablar del proceso de extinción de dominio. La acción de extinción de dominio tiene un proceso muy específico y es importante conocerlo. En este proceso, pues tenemos primero que el Ministerio Público debe de identificar los bienes que van a ser objeto de esta acción de extinción de dominio, debe reconocer a sus titulares, a quienes tienen los derechos sobre estos bienes. Para los que realizan una actividad vulnerable, aquí tenemos a muchos brokers inmobiliarios que ya se han encontrado con este tema. De hecho, aquí en el despacho también trabajamos con muchos brokers inmobiliarios y trabajamos con la asociación. Y al principio nos encontrábamos mucho que los brokers pensaban que el aviso que daba el notario cubría de cierta forma la obligación que ellos tienen de hacer un aviso y pues definitivamente no los cubre, ¿no? Por otro lado también, algo que analizamos mucho es si ellos tienen todos los documentos que debieran, porque al hacer una actividad vulnerable están obligados, entre muchas otras cosas, a tener un expediente único de identificación. En este expediente único de identificación, uno de los documentos más importantes es donde se le pregunta al cliente si él es el propietario real o el beneficiario real o el beneficiario controlador. Es una serie de conceptos que también causan confusión, pero básicamente si tú eres el dueño de los recursos y si tú vas a ser el beneficiario de lo que estás comprando. El cliente lo debe de manifestar, debe de quedar por escrito y este formato es de suma importancia. ¿Por qué es de suma importancia? Lo estamos viendo en la acción de extinción de dominio. Lo segundo que hace el Ministerio Público es reconocer al propietario o al titular de los bienes. Luego, el Ministerio Público aporta datos, elementos e indicios que le van a permitir al juez decidir si la acción procede o no procede. ¿Qué ventajas tiene el Ministerio Público? Pues el Ministerio Público va a tener el apoyo de la policía, de servicios periciales y de otras autoridades, va a tener el auxilio de la autoridad judicial para obtener bases de datos y no le será oponible el secreto bancario, bursátil o tributario.
Eso es un tema también en México que ya desde hace tiempo pues no existe y tampoco existe a nivel mundial, no es un tema privativo de nuestro país. El secreto bancario antes se concebía como un derecho, ahorita ya no es un derecho, ya es un derecho de la autoridad o una obligación el revelar quiénes son los dueños de los recursos por todo este tema del lavado de dinero. Una vez que se prepara esta acción, se presenta ante el juez y el juez determina en un término de 10 días si procede o no con la acción de extinción de dominio. Ahora, ya que se determinó su procedencia, pues se presenta la demanda, que la presenta el Ministerio Público ante un juez especializado, recuérdenlo, no es ante un juez civil cualquiera, es un juez especializado en este tema. Después el juez va a determinar si se admite la demanda y si se admite, pues va a abrir el espacio para que se haga una contestación. También hay un plazo específico para este emplazamiento y para la contestación. Después viene la audiencia inicial, en la cual se hace una depuración procesal, o sea, se empiezan a alinear a las partes para que puedan entrar a la litis, ¿no?, que es al problema específico. Hacen acuerdos probatorios, se admite desechamiento o preparación de pruebas, se revisan medidas cautelares y provisionales, que en este caso podría ser los embargos o los incautamientos, y se señala el día y la hora para la audiencia principal. En la audiencia principal se desahogan pruebas, se presentan alegatos y se llega a la sentencia. Como pueden ver, el proceso jurisdiccional, el juicio es muy breve, es un tema muy abreviado, además un tema abreviado por una razón muy especial. ¿Qué prevalece? La oralidad. Es un proceso mayormente oral. Y recuerden que desde hace algunos años tenemos un sistema de justicia penal acusatorio en donde se le da ya importancia a la oralidad. Ya no es como era antes, que todos los juicios antes eran en papel y en donde el juez ni siquiera conocía a las personas que estaban actuando dentro de un juicio específico. Ahora no. El juicio de extinción de dominio se lleva a cabo en un proceso oral y público a cargo de estos jueces especializados, y las audiencias también son públicas y de libre acceso, salvo que por temas de seguridad o de que haya que reservar la información, pues no se permitan, ¿no? En estos juicios el Ministerio Público va a buscar probar que el bien en cuestión está efectivamente relacionado con actividades ilícitas, y el propietario buscará probar que el bien tiene un origen ilícito y que no se usó, al menos no de una forma consentida por él, para cometer alguna actividad ilícita. Entonces, como pueden ver, pues la litis o la materia del pleito es una cosa muy específica, en donde el Ministerio Público va a necesitar probar una cosa y el propietario va a querer probar lo opuesto, ¿no? Estas dos audiencias son las que componen de forma central al proceso, la inicial y la principal. Entonces, pues en la inicial es donde se hace todo el planteamiento del tema, y ya en la principal es donde se presentan pruebas y alegatos y se llega a una sentencia. Esto se los comento porque en el caso de que se viera alguno de ustedes involucrado en un tema de acción de extinción de dominio, es muy importante que acudan con abogados especializados en temas penales y especializados en la nueva forma de llevarlos, que es por juicios orales. Hemos visto en la práctica, porque además ya como las audiencias pues son orales y son públicas, se graban. Ustedes pueden buscar en YouTube inclusive videos de las audiencias, y desgraciadamente hay videos en donde se aprecia que el abogado que viene a defender a una persona pues no está lo suficientemente preparado. Se han visto casos de abogados que inclusive no saben ni siquiera llevar una audiencia inicial y no saben ni siquiera cómo se lleva ese proceso. No quiere decir que sean malos abogados, ¿no? Puede ser abogados que están muy acostumbrados al sistema anterior. Entonces sí es muy importante preparar esta clase de casos desde la audiencia inicial. Es instrumental en que se pueda librar de esta acción de extinción de dominio. El proceso es más complejo de lo que explicamos, pero tratamos de mantenerlo lo más sencillo posible para que puedan tener un panorama claro. Entonces, pues a este momento ustedes ya saben qué es una acción de extinción de dominio, qué delitos contempla, cuándo procede, y ese es un tema que si no nos queda claro, pues va a proceder cuando el Ministerio Público vaya ante un juez y lo convenza de que procede, y para convencerlo no se requiere mucho. Entonces es fácil que proceda si hay realmente un ilícito ligado a una propiedad. Ahora vamos a ver la problemática, porque hasta este momento
les pasa que pues no nos vemos en la película, ¿no? Hasta este momento tenemos la idea de que esto es algo que le sucede a los malos. Sí es algo que le sucede a los malos y es algo en donde se va a perseguir a los malos, pero es algo que si no tenemos cuidado y no hacemos las cosas de forma adecuada, nos pudiéramos ver involucrados, inclusive hasta con un tema de un arrendamiento normal. Sin embargo, por la operatividad y la intensidad de la renta vacacional, que es una renta corta, pues digamos que se amplían las probabilidades de que esto suceda. Si tenemos una propiedad en renta larga, normalmente la rentamos por un año. Normalmente tenemos un contrato hecho ante notario, en donde hay fecha cierta. Normalmente tenemos información de la persona, entonces es digamos, una relación más estable, una relación contractual más estable. El caso de la renta vacacional, pues, ¿cuántos de ustedes van ante un notario y hacen un contrato de arrendamiento de hospedaje temporal con cada uno de los huéspedes que reciben? Cero, nadie lo hace, eso no sería viable. Entonces vamos a analizar ahorita un poco la problemática, porque este es un tema en el que podemos entrar fácilmente y que puede tener consecuencias de tipo catastróficas. Dentro de todo el tema del análisis de riesgo, que es un tema prevalente y que cada vez cobra más relevancia en todo esto del régimen de prevención del lavado de dinero y en el derecho preventivo en general, cuando se hace un análisis de riesgo, lo que queremos evitar son las cosas que son probables y que el impacto es catastrófico. Si es algo improbable o es poco probable que suceda, aunque el resultado sea catastrófico, pues podemos administrar ese riesgo. Pero si es algo probable y el impacto es catastrófico, es cuando debemos tener mucho cuidado. Y ese es el caso de la renta vacacional, y vamos a hablar ahora de la problemática. Con la entrada en vigor de esta nueva ley en el año pasado, julio del año pasado, los propietarios de un inmueble podrían perder todos sus derechos sobre este si el inmueble se hubiera visto involucrado en un delito. De hecho, ese es el caso que les comentamos, en donde pues hubo una casa que estaba en modalidad de renta vacacional por una de las plataformas más importantes, en una de estas plataformas, y esta casa fue rentada a unos huéspedes de forma normal, como se había hecho muchas veces anteriormente, y resulta que esta casa durante ese tiempo fue utilizada para un tema de trata de personas. Entonces el Ministerio Público decidió actuar y vincular al propietario del inmueble a esta acción de extinción de dominio con la ley anterior. Y pues después de un año más o menos, un año y unos meses de proceso, pues se determinó la procedencia de la acción de extinción de dominio. La casa salió a remate. El propietario pudo evitar la acción penal en contra de él porque no lo vinculó el Ministerio Público, pero la casa sí se le aplicó la extinción de dominio, es decir, se perdió. Entonces, pues esto es un tema de gran riesgo. Como hablábamos, pues hay que medir dentro de un análisis de riesgo la probabilidad de que algo suceda, y también hay que medir el impacto de que eso realmente suceda o llegue a suceder. El impacto pues es catastrófico. Imagínense perder una propiedad entera. Era una casa en una zona céntrica de la ciudad de varios millones de pesos. Entonces pues es un tema complejo. Ahora tiene aristas legales muy importantes, las vamos a revisar. Y después pues vamos a llegar a este elemento, ¿no? de qué pasaría, y en donde pues los property managers y los propietarios pues tienen un interés de evitar que esto suceda, y para eso pues hay algunas estrategias que se pueden utilizar. El primer problema es la falta de autonomía del proceso penal. En teoría es una acción autónoma, independiente, es una acción civil, es un proceso civil, pero no es autónomo porque pues está directamente vinculado a un tema penal. Entonces pues la llamada autonomía del proceso penal pues no se configura del todo, ¿no? Es curioso que la ley considera autónoma de la acción penal y enseguida enuncia la necesidad de acreditar un nexo causal entre los bienes señalados y la ilegitimidad de su procedencia o de su uso en hechos delictivos. Entonces pues realmente esta autonomía no existe, ¿no? Debiera de existir, pero no existe.
También hay otras voces que en su momento se pronunciaron porque la acción de extinción de dominio siguiera a una sentencia. Sin embargo, esto tampoco es idóneo porque en muchos casos estas acciones penales se ejercitan contra muchas personas. Se pueden ejercitar, por ejemplo, contra los delincuentes, pero también contra este propietario. Entonces este propietario pues tendría que decir, o inclusive se puede ejercitar contra un property manager, ¿no? El Ministerio Público pues no conoce el caso como lo conocería un property manager que diría, pues yo nada más me dedico a las rentas vacacionales. El Ministerio Público puede decir, no, tú eres parte de la red de trata de personas y vente. Entonces pues ahí se volvería un tema de naturaleza penal para este property manager. Muy probablemente si tiene una buena defensa, una defensa adecuada, pues no se va a acreditar este nexo causal, ¿no? Y no se van a acreditar los demás elementos que se requieren para poder procesar a una persona y sentenciarla. Pero si no tiene una defensa adecuada, pues podría ir dentro de este proceso penal, ¿no? Entonces, realmente no hay autonomía. Está ligado y no se podría ejercitar hasta el final, porque pueden pasar muchas cosas en el inter. En otras legislaciones se acredita o esta acción de extinción de dominio se hace a la par del tema penal, no es autónoma. Y si resulta que el tema penal efectivamente la persona, el propietario, estuvo ligado a estos hechos delictivos y tenía conocimiento, pues entonces ahí ya la acción de extinción de dominio se ejerce y mientras tanto ese bien está incautado. No es así el caso de nuestra ley. El segundo punto es el de la presunción de inocencia. Bajo este nuevo sistema de justicia penal acusatorio todos gozamos de la presunción de inocencia. Esto implica pues que no tengamos que entrar en prisión desde el principio porque se nos va a detener hasta que ya haya elementos suficientes. Pero esto no aplica en ciertos delitos. Uno de ellos es la delincuencia organizada, otro de ellos es la defraudación fiscal y en general los delitos graves. Entonces, estos delitos hay un catálogo en donde se habla de delitos que tienen prisión preventiva oficiosa. Entonces, en el caso de la acción de extinción de dominio, como es una acción civil que va a ir sobre un bien, pues tampoco hay la presunción de inocencia e inclusive puede proceder aunque no haya una sentencia firme en contra del propietario de este bien. Es decir, el juez puede determinar que el inmueble se pierda aun y cuando el propietario no haya sido declarado culpable de delito alguno. Entonces, pues esto lesiona fuertemente la presunción de inocencia, ¿no? O rompe este principio. Tenemos después la problemática de la procedencia de la acción y este es también básico, porque la acción de extinción de dominio procede solamente con la existencia de un hecho ilícito, o sea, con que solamente exista un hecho ilícito es suficiente para que proceda la acción de extinción de dominio y no como consecuencia de haber sido encontrado culpable o responsable de la comisión del delito. Entonces, pues sí es una problemática fuerte porque la sola existencia de este hecho ilícito abre la puerta de la extinción de dominio y no así la culpabilidad probada del propietario de este bien. Por otro lado tenemos la imposibilidad de detener la acción. Una vez que se aplica la extinción de dominio y a pesar de que el propietario o la persona afectada, el dueño de este bien, sea declarado inocente, no se puede detener el proceso. Si al final resulta que no es culpable, se devolvería parte del dinero que haya quedado de la venta del inmueble. Y la extinción de dominio se da sin pago de indemnización de ningún tipo. Acuérdense que eso está en el artículo 3 de esta ley. Entonces, digo en teoría porque el tema penal y el tema jurisdiccional, el tema judicial, los jueces pues realizan un acto de interpretación de las leyes. El juez no va a ser parte. El juez tampoco es un mediador, el juez es el que determina si se aplica la norma, ¿no? Entonces primero va a analizar el caso, va a decidir si al caso le aplica la norma, si se tipifica y si se tipifica pues procederá a una sentencia, ¿no? Entonces bajo este esquema de la nueva acción de extinción de dominio pues no hay una puerta abierta a una indemnización porque es autónoma. Entonces si se fijan pues es un tema que está ciclado dentro de su misma naturaleza. Ahora bien, ya tenemos la problemática, ¿no? Ya conocemos qué es la acción de extinción de dominio, cuáles son sus elementos,
qué delitos comprende, ya sabemos cuál es la problemática de la ley que se planteó, es la ley que tenemos, pues ya es la ley que está en vigor, no es probable que cambie pronto, entonces pues nos tenemos que adecuar a esta ley. Si nos gusta o no nos gusta, pues no es materia de esta plática, ni siquiera es materia de discusión. Podría en un momento dado serlo si acudiéramos con nuestros diputados y solicitáramos que presentasen una iniciativa en la cual se reformará la ley. Esto es un tema complejo y es un tema social de gran relevancia. En Quintana Roo, de hecho, hace unas semanas tuvimos una reforma al Código Penal, es lo que se conoce como la Ley Olimpia. Y en la Ley Olimpia no es una ley, sino que se reformaron algunos artículos del Código Penal y se incluyeron delitos cuando se lesiona la intimidad o la vida de una persona. Básicamente la Ley Olimpia es la que va a penar cuando se divulguen fotografías o videos íntimos de una persona, que es algo que ha sucedido con inusual frecuencia en estos últimos tiempos y que ha ido dirigido principalmente en contra de mujeres, ¿no? Son quienes lo sufren. Comento esto porque en nuestro estado, en Quintana Roo y en toda la República Mexicana, la reforma a este Código Penal, la Ley Olimpia, ha sido llevada por mujeres y ha sido impulsada por mujeres ciudadanas, por organizaciones ciudadanas, y lo han hecho muy bien. Entonces, pues, sí es un tema que podríamos en un momento dado presionar, es un tema en que la asociación podría agremiarse e ir ante los diputados y analizar realmente esta ley y cómo se aplica, y en un momento dado podría proponerse una iniciativa, ¿no? Es un tema complejo, pero bueno, es algo que también me gusta mencionar, porque en la medida en que nosotros nos involucremos más con todo nuestro sistema social y legal, va a ser en la medida en que podremos irlo modificando. Bueno, la ley misma contempla en el artículo 15 el mecanismo idóneo para evitar esta acción de extinción de dominio. Lo voy a leer textualmente. Se presumirá la buena fe en la adquisición y destino de los bienes. Para gozar de esta presunción, la parte demandada y la o las personas afectadas, dependiendo de las circunstancias del caso, deberán acreditar suficientemente, entre otras cosas, fracción 1, que consta en documento de fecha cierta y anterior a la realización del hecho ilícito de conformidad con la normatividad aplicable. Si estuviéramos hablando del arrendamiento normal, no tendríamos problema, porque solamente bastaría con exhibir nuestro contrato de arrendamiento ratificado ante notario. Esa ratificación es la que le daría la fecha cierta. Aquí en la renta vacacional, este es el primer problema que tenemos. No va a haber forma de acreditar la fecha cierta. Puede ser que tengamos un formato, puede ser que tengamos muchas cosas, pero no hay forma de tener una fecha cierta. Entonces ahí la primera fracción ya no nos aplicaría, ¿no? La segunda fracción dice que oportuna y debidamente se pagaron los impuestos y contribuciones causados por los hechos jurídicos en los cuales funde su buena fe o justo título. De nuevo, en el caso del arrendamiento normal, del arrendamiento simple o del arrendamiento de largo plazo, bastaría con presentar las facturas y las declaraciones provisionales y los pagos realizados. Y con eso es más que suficiente. En el tema fiscal para el arrendamiento, recuerden que hay dos caminos que pueden elegir las personas que tienen bienes en renta. El primero de ellos es la deducción normal como todos los demás, o la deducción ciega, que es una tasa menor, pero que no puedes deducir ningún gasto. Muchos optan por esta facilidad administrativa y entonces tienen configurada la fracción 1 porque tienen su contrato de arrendamiento ratificado, y tienen la fracción 2 porque tienen sus facturas y sus pagos de impuestos. De hecho, si en el caso del arrendamiento hubiera un impago por parte del arrendatario que no le estuviera pagando al arrendador, uno de los requisitos esenciales para la demanda es precisamente exhibir las facturas emitidas no pagadas, ¿no? Entonces aquí hay que revisar también los que tienen este tema del hospedaje temporal, de la renta vacacional, si están realizando sus pagos de impuestos y si lo van a poder acreditar. Si tampoco tienen sus pagos de impuestos, entonces ya tenemos dos problemas. Y tenemos por último la fracción tercera, que dice que el bien susceptible de la acción de extinción de dominio fue adquirido de forma lícita
y en el caso de la posesión, que ésta se haya ejercido además el derecho que aduce de forma continua, pública y pacífica. Ahorita vamos a tocar ese tema porque es un tema especial. La publicidad se establecerá a través de la inscripción de su título en el registro público de la propiedad correspondiente, es decir, cuando hayan comprado y lo hicieron de forma ilícita, la forma de haber hecho pública esta adquisición es inscribiendo en el registro público. No tenemos ese problema en Quintana Roo porque en Quintana Roo tenemos la obligación de inscribir cuando hay una transmisión, entonces es casi imposible encontrarse una compraventa que no haya sido inscrita, ¿no? Si se hizo ante notario, que se debió de haber hecho ante notario, no es posible. Siempre que ello proceda conforme a derecho y en otros casos conforme a las reglas de prueba. ¿Va a poder acreditar la propiedad del inmueble? Muy probablemente sí, porque pues va a tener su escritura, va a tener su inscripción. En la escritura va a constar la forma en que compró. Aquí también voy a hacer otro paréntesis. En estos días pasados nos llegó una resolución de un tribunal colegiado en donde se anulaba una escritura de compraventa porque no se respetaron los límites del pago con dinero en efectivo del artículo 32 de la ley antilavado, de la ley PIORPI. Esta ley nos establece que para la compra de un bien inmueble no podemos utilizar más de 670,000 pesos en efectivo. Eso es un tema que también se nos pregunta mucho en el despacho, lo vemos mucho y tenemos muchos clientes con los que trabajamos para que desde el principio los clientes de ellos en compra-venta sepan que no pueden rebasar este límite de 670,000 pesos en efectivo. Tengan cuidado porque no solamente es para el cliente que lleva el dinero en efectivo y te lo entrega, es para el cliente que va con el dinero en efectivo y lo deposita. Entonces eso es un tema aparte. Lo menciono porque si en la probanza de la propiedad resultara que el dueño de esa propiedad, que es el que ahora está en la acción de extinción de dominio, compró esa propiedad y no respetó los límites del dinero en efectivo, muy probablemente el notario avisó que no se respetó esto y esto le daría un elemento adicional al Ministerio Público para poder presumir la procedencia ilegítima del bien. Entonces ahí tendríamos un problema ya no doble, triple. Entonces, por eso el tema de la propiedad es importante, pero supongamos que lo compró con un crédito hipotecario, pues ahí no va a tener ningún problema para acreditar el origen lícito. En el caso de la posesión, sí es un tema complejo porque la posesión le pertenece a quien materialmente tenga el bien. Entonces, en este caso, esto es algo que nos puede ayudar si podemos acreditar que nosotros no teníamos la posesión del bien inmueble, sino que la tenía otra persona, que es el que fue ligado a ese hecho delictivo principalmente. ¿Esto qué implica? Pues que nosotros le dimos la propiedad en renta o le brindamos la propiedad en hospedaje temporal y por virtud de eso obtuvo la posesión. Solo que aquí hay que configurar muy bien. Nosotros con los clientes de rentas vacacionales que asesoramos nos metemos mucho a este tema para poder acreditar eso, porque si nos fuéramos estrictamente a un tema de hospedaje, por ejemplo, si rentamos una habitación en un hotel, nosotros lo que estamos haciendo es que no estamos arrendando un bien inmueble, sino que estamos pagando un servicio. Y supongamos que se nos asigna la habitación 103 y llegamos a la habitación y pues no sirve el baño, pues nos van a cambiar a la 105, no pasa absolutamente nada. En este caso, nosotros que somos los huéspedes no tenemos la posesión del inmueble, aunque sí lo ocupamos. Entonces es un tema legal complejo que se tiene que habituar a la operatividad de cada persona y dependiendo mucho de la naturaleza del inmueble, porque no es lo mismo una casa sola que un departamento que está en un condominio, son cosas diferentes. Pero sí hay que trabajar mucho en acreditar que no se tenía la posesión en ese momento y que la posesión la tenía un tercero por virtud de la ocupación que hiciera del bien inmueble, ¿no? Tenemos también unas 3 fracciones más. La tercera anterior o las 3 primeras son las esenciales. La cuarta nos habla de la autenticidad del contrato con el que se pretenda demostrar su justo título, con los medios de prueba idóneos, pertinentes y suficientes para arribar a una convicción plena del acto jurídico y su licitud. En este punto, muchos de nuestros clientes al principio con los que empezamos a trabajar, nos damos cuenta que ni siquiera tienen un contrato. Entonces, pues hubiera que tener un contrato. Es un contrato privado, ciertamente, porque no se va a llevar ante notario, pero ni siquiera existe. Entonces,
pues sí es indispensable que se cuente con este contrato y que se pueda acreditar o que sirva como medio de prueba, aunque no será idóneo, pero pues es un medio de prueba de todas formas. Y hay formas de brindarle una mayor certidumbre. La fracción quinta nos habla del impedimento real que tuvo para conocer que el bien afecto a la acción de extinción de dominio fue utilizado como instrumento, objeto o producto del hecho ilícito, o bien para ocultar o mezclar bienes producto del hecho ilícito. Esto es un problema porque es una prueba negativa, ¿no? Nosotros tenemos que probar que no sabíamos. ¿Cómo probamos que no sabíamos? O sea, ¿cómo pruebas la ignorancia? Pues es muy complicado, ¿no? Entonces aquí lo que tienes que probar es la imposibilidad material de conocer. ¿Cómo? Bueno, pues porque es un bien que le doy para hospedaje temporal, entonces yo le doy el bien, le digo lo vas a ocupar de esta fecha y esta hora, a esta fecha y esta hora, y pues yo en ese momento no puedo entrar, ¿no? Bueno, entonces pues resulta que tenías cámaras, el condominio, tenías cámaras en el exterior de la propiedad, en el interior no puedes. Y pues a lo mejor en la cámara se ve cómo le estás entregando las llaves y cómo le estás dando el tour por la propiedad y le enseñas la alberca, etcétera. Entonces, bueno, es un poco difícil, pero también revisando la operatividad de cada property manager y de cada propietario, podemos en un momento dado estructurar la forma en que se pueda probar esta buena fe, ¿no? Y esta imposibilidad de conocer o esta ignorancia. La fracción sexta nos dice que en caso de haberse enterado de la utilización ilícita del bien de su propiedad, haber impedido o haber dado aviso oportuno a la autoridad más competente. Esta es la última, la penúltima, pero es sumamente importante. Si una persona se llegara a dar cuenta que en la propiedad en la que está la renta vacacional se están llevando a cabo actividades ilícitas, lo mejor que puede hacer es en ese momento ir a denunciar. Ahora bien, nosotros no les recomendamos que lo hagan solos. Es necesario acudir con un abogado que sea experto en cuestiones penales, y el solo hecho de tener la denuncia puede probar la buena fe, inclusive aunque las fracciones anteriores no estén completamente o idóneamente configuradas. Si la persona va y denuncia, este solo hecho de la denuncia prueba que él no es parte, ¿no? De entrada. Y la denuncia pues se hace ante el Ministerio Público, se hace ante una autoridad y tiene un valor probatorio alto. Entonces también en este tema pues con los clientes se trabajan protocolos de qué hacer en caso de. Entonces, oye, ¿qué pasa si voy y me doy cuenta que pues hay cosas raras en el inmueble que estoy rentando, o está en un condominio y me avisa el vecino de arriba o el vecino de abajo? ¿Qué hago, no? Bueno, pues hay un protocolo de actuación para estos casos, y esto sí es de una importancia capital, porque con esto se puede acabar con esta acción o se puede controlar mucho el daño que éste hiciera. Ahora, se entenderá por aviso oportuno, porque así lo dice la fracción sexta, el momento en el cual la parte demandada o la persona afectada hace del conocimiento a la autoridad competente por cualquier medio que deje constancia, que va a ser la denuncia, de la comisión de conductas posiblemente constitutivas de los ilícitos materia de la extinción de dominio, en el bien del que sea titular, poseedor o tenga algún derecho sobre él. En este caso, pues también hay muchos property managers que el dueño de la propiedad ni siquiera está en el lugar en donde está la propiedad, el dueño vive en otro lado, y el property manager muchas veces o muchas de las veces actúa con un poder o con un mandato. Entonces, pues también él puede ir a hacer la denuncia. Es muy importante que conozcan este protocolo, pues trabajamos de cerca con property managers. Siempre y cuando se realice antes de su conocimiento de la investigación, es decir, que si él se entera de que ya hay una investigación y va y denuncia, pues eso no aplica. Pero normalmente pues no va a haber investigación. Es muy probable que la denuncia le dé pie a la investigación, entonces esto es algo bastante bueno para el property manager y para el propietario. Antes de la investigación, la detención, el aseguramiento u otras diligencias necesarias para el resguardo de los detenidos o de los bienes. Y por último, tenemos la fracción 7. Estas 7 fracciones son pues la base de una buena estrategia integral de defensa, ¿no? La fracción séptima pues es la genérica y nos dice cualquier otra circunstancia análoga de conformidad con la normatividad aplicable. Entonces, pues, cualquier otra cosa que pueda probar la buena fe.
Acuérdense que la buena fe pues es la base de poder salir de esta acción de extinción de dominio. Entonces, bueno, con esto ya llegamos a la última parte de esta plática, de este mini curso de lo que es la extinción de dominio. Sí es muy importante que ustedes conozcan en qué consiste, ya lo saben, conocen sus elementos, conocen su proceso, conocen la forma en la que nos podemos librar de ellos. La idea de estas pláticas, que de hecho este año pues fue un año diferente, el año pasado fue la primera vez que se hizo este congreso, lo hicimos en un mundo completamente diferente al que estamos hoy, lo hicimos unos meses antes de saber que vendría una pandemia. Lo hicimos pensando que sería este año un año completamente diferente, o lo hicimos ignorando lo que iba a suceder este año, ¿no? Curiosamente, esta pandemia del COVID nos golpeó fuertemente, ya ha golpeado a México fuertemente. Sin embargo, ha sido también una oportunidad para los que se dedican a las rentas vacacionales, porque pues muchas personas hoy y en los meses posteriores, y hasta en tanto no haya una vacuna o una cura, van a preferir llegar a una propiedad en donde estén ellos solos, no compartan áreas comunes, no compartan elevadores, no compartan restaurantes. Y pues la gente va a querer vacacionar, la gente quiere salir y se quiere distraer un poco de todos estos meses de estrés que hemos vivido. Entonces, la probabilidad de que las rentas vacacionales se vean fuertemente afectadas o que inclusive lleguen a desaparecer por el tema del COVID es muy baja, realmente es al revés. La probabilidad es de que crezcan. Entonces, este congreso lo hacemos bajo esa nueva luz, y precisamente en este tema de la extinción de dominio, pues sí tenemos un riesgo grande. Tenemos un riesgo que tiene un impacto catastrófico, ¿no? Porque puede acarrear la pérdida de la propiedad. Imagínense el daño para el propietario e imagínense el daño para el property manager, ¿no? Que él pierda una propiedad, o que bajo su administración se pierda una propiedad por un tema de extinción de dominio. Nosotros en el despacho estamos en la mejor disposición de ayudarles. De hecho, nuestra primera misión es la difusión, que la gente sepa en qué consisten estas cuestiones legales. Creemos firmemente en la cultura de la prevención. Está en el ADN de nuestro despacho. Realmente nosotros nos dedicamos exclusivamente a derecho preventivo. No litigamos. Lo que hacemos es que tenemos asociaciones o tenemos algunos contactos específicos de otros abogados que son los mejores litigando, y normalmente cuando uno de nuestros clientes tiene una necesidad de atender un litigio, nosotros pues lo conducimos con el especialista y nosotros realizamos la coordinación jurídica, pero nuestro interés está en la prevención, no en el litigio. Nosotros nos activamos antes de que los problemas sucedan, no cuando ya sucedieron. Entonces, en este tema de las rentas vacacionales, nosotros les estamos brindando a todos los asistentes de este curso y a los que vean este video, que va a estar algunos meses disponible, les estamos dando una consultoría gratuita sin ningún costo, porque pues cada uno tiene una forma diferente de operar. Nosotros ya hemos trabajado con muchas personas, con muchos property managers y con muchos propietarios, y les hemos ayudado a estructurar sus mecanismos de cumplimiento, ¿no? Algo de lo que no he hablado, pero pues que ustedes seguramente ya han escuchado, es este tema del compliance. El compliance es algo nuevo relativamente, y el compliance forma parte del derecho preventivo. No me gusta mucho utilizar anglicismos porque el idioma español es suficiente para explicar cualquier cosa, pero esto del compliance es cumplimiento. Entonces ahora hay una corriente muy importante en donde las empresas, sobre todo las empresas, ¿no? También las personas, o las personas que realizan una actividad económica, deben de tener un programa de cumplimiento normativo. Esto implica conocer realmente cuáles son las obligaciones que tenemos. Es muy común, yo he tenido el honor y el gusto de dar clases en una universidad por ya más de 10 años, y he convivido con muchachos de administración, con contadores, con abogados, con relaciones internacionales, con chefs inclusive, y pues es muy común los proyectos de negocios. Nos damos cuenta que muchas veces no tienen las herramientas necesarias para poder llevar un negocio. Conocen su producto, sí, pero no tienen herramientas legales, contables, financieras, fiscales, etc.
Entonces, en este caso, el derecho preventivo nos ayuda a brindar una estructura de cumplimiento en el cual las entidades sepan a qué están obligadas. Este tema de la extinción de dominio es un tema de cumplimiento. Nosotros debemos de asegurarnos, de hecho, la autoridad nos traslada una parte de esta obligación de combatir estos crímenes, y esa parte consiste en tener información que brindarles para cuando ellos tengan que o vayan a perseguir un delito. En el caso del régimen de prevención del lavado de dinero, se los mencioné en un principio, me encontré con muchos brokers o profesionales inmobiliarios que pensaban que ellos no estaban obligados a hacer ninguna cosa en materia del régimen de prevención del lavado, y pensaban que el aviso del notario era suficiente. Entonces, pues nos hemos visto nosotros en la necesidad de decirles que no solamente están incumpliendo un aviso, que la multa por cada aviso incumplido es de 830,000 pesos, más o menos, imagínense, cada aviso, sino que tienen que tener un expediente y tienen que tener información, porque esa información es la que utiliza la autoridad para ir a perseguir el delito. Entonces, en el tema del PLD, nuestro trabajo es juntar papeles. En el tema de las rentas vacacionales es exactamente igual y están íntimamente ligados. Nosotros lo que tenemos que hacer es estructurar una forma de cumplir que nos ayude a minimizar este riesgo, y pues espero que con esta plática tengan por lo menos un panorama general de cómo hacerlo. Se los repito, todos los asistentes a este curso pues van a tener una consulta gratuita donde los podemos escuchar, podemos ver en dónde están parados, y claro que podemos ayudarles, y si deciden no hacerlo con nosotros y quieren ir con otra persona, también. Lo importante es que lo hagan y que minimicen el riesgo de una acción de extinción de dominio. Igualmente, pues les dejaremos aquí las redes sociales donde nos pueden contactar. Nosotros publicamos contenidos relacionados a este tema continuamente, y pues también nos pueden contactar directamente en las redes sociales para hacernos preguntas. Espero que estén muy bien, que estén saliendo de este tema de la pandemia y estén aguantando como lo hacemos todos, y pues estamos a su disposición. Muchas gracias.